Muy bien, bienvenidos a todos. Mi nombre es Jorge Torres y seré el moderador de esta sesión. Antes de iniciar, quisiera indicar algunos lineamientos. La sesión tendrá una duración de 45 minutos e incluirá la rueda de preguntas al final de la ponencia, por lo cual los invito a ingresar al módulo QA de AirMeet para preformularlas o darle like para su priorización de las preguntas, ¿no? Los micrófonos estarán silenciados en todo momento. Esta sesión está siendo grabada y estará disponible hasta la finalización del evento. En esta oportunidad nos acompaña Ignacio Urteaga, quien se desempeña actualmente como MBA en direcciones o en dirección de sistema de información con 20 años de trayectoria gerencial en aplicaciones de Machine Learning e inteligencia artificial. Es docente en la Universidad Tecnológica Nacional y en la Universidad de El Salvador. También director académico y fundador del Instituto Data Science Argentina. Sin más preámbulos, los dejo con Ignacio. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Un gusto compartir con ustedes. Lo que vengo a contarles tiene que ver con algunas reflexiones sobre cómo gestionamos los proyectos de ciencia de datos. Y esto me toca por los dos lados, porque por un lado me he dedicado una parte de mi vida a la ciencia de datos y otra partecita a la gestión de proyectos. Entonces, me parece interesante pensar qué tienen de particular estos proyectos en cuanto a cómo gestionarlos. Entonces, primero vamos a hacer un mini resumen de qué es la ciencia de datos, en qué lugar está. Después vamos a ver, dado que la ciencia de datos parece tener que ver con ciencia, cómo es la gestión de la investigación científica, como para encontrar y sacar de ahí ideas. Después vamos a ver cosas más específicas de la gestión de ciencia de datos y finalmente vamos a cerrar recorriendo algunas buenas prácticas que me han ayudado en la gestión de proyectos de ciencia de datos. Muy bien. Entonces, ¿qué es la ciencia de datos? ¿Sí? Se habla de esto, tiene que ver con la transformación digital, tiene que ver con un montón de cosas. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que se trata de una disciplina naciente. Las disciplinas no existen desde siempre. En algún momento empiezan a existir. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una disciplina empieza a existir? Bueno, para empezar, la comunidad de la gente que la practica no tiene todavía un acuerdo establecido sobre cuáles son las partes de esa disciplina, qué significa cada uno de los conceptos. Como es una disciplina que nace, cuando se inaugura, llegan personas que vienen de otras áreas. Normalmente esas áreas son aquellas que le aportan a la disciplina nueva tanto métodos, ¿sí?, como visiones de cómo resolver los problemas. Bueno, fantástico. Y por supuesto, profesionales. Esos profesionales van a tener distintas formaciones de base. Y eso va a generar que piensen distinto y que tengan distintos mapas conceptuales de la nueva disciplina, fuertemente condicionados por su origen. Y por supuesto, existe la tentación de hacer tempranamente construcciones teóricas, cuando todavía para llegar a eso necesitamos tener bien delimitado el campo. Justamente estas visiones distintas nos producen algo que podemos caracterizar como la ciénaga conceptual. No sabemos bien dónde estamos parados. Algunos llaman inteligencia de negocios una cosa, machine learning a otra, inteligencia artificial, investigación operativa. No hay acuerdo, ¿sí? Cosas que se dicen, esto es estadística vendido con otro nombre, lo he escuchado decir a estadísticos. Y uno dice, no, pero, en fin. ¿Es todo machine learning? No. ¿Es todo inteligencia artificial? No. ¿Todo es big data? No. Entonces, vamos a tener que poner o tratar de ir poniendo algún tipo de orden en los conceptos. Fantástico.
La otra cosa tiene que ver con el método científico. Para mucha gente, lo que pasa es que cuando le hablan de la ciencia, empieza a pensar en certezas. Y eso quizás se aplica a lo que podemos llamar el contexto de justificación, o sea, la ciencia disfrazada de tratado. Lo que vemos cuando nos enseñan la ciencia en la universidad, sobre todo cuando no estudiamos una carrera de científico, sino que estudiamos una carrera de aplicación. Ajá. Pero si por un momento nos asomamos a la vida en el laboratorio, nos vamos a dar cuenta que las cosas no tienen tanto que ver con certezas. Al contrario, hay un gran camino plagado de dudas que uno va resolviendo. Y resuelve un poquito, y apoya firmemente el pie en eso, se asegura, da otro pasito, y así se va avanzando. Eso es la ciencia en su contexto de descubrimiento. Cuando ejercemos como científicos de datos, estamos sometidos a ese proceso de prueba y error. Es muy importante tener claro que esto se hace dentro de un contexto donde hay objetivos que se persiguen, hay tradiciones a respetar, hay muchas cosas que se asumen que condicionan qué pruebas y qué errores podemos cometer. Y lo otro que comparte lo que vamos a hacer en la ciencia de datos con la ciencia en general es que las conclusiones son provisionales. Esto es, llegamos a algo y ese algo puede estar bien, pero en algún momento pueden aparecerle limitaciones, como ha pasado con tantas teorías científicas que ni vale la pena abundar. Muy bien, la otra cosa que nos preguntamos es, ¿y cuál es el campo de aplicación de la ciencia de datos? A mí me gusta pensar que es a todas las actividades humanas que tienen que ver con la eficiencia y la eficacia. Y esto incluye, por supuesto, a las organizaciones con fines de lucro, a las empresas, por supuesto, pero también a los gobiernos, que están obligados, ojalá convenzámoslos, a ser eficientes y a ser eficaces, y a las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones no gubernamentales. ¿Sí? Todas esas cosas no están exentas del compromiso con la eficacia y la eficiencia. Para pensar en algo que sí esté exento, pienso en el ocio. Si en el ocio no soy un eficiente y me divierto poco, bueno, es problema mío. Nadie me puede decir nada. Muy bien, entonces todo lo que no es como el ocio lo llamo negocio. Entonces, llego a la conclusión que la ciencia de datos es la aplicación de este método científico a todos los problemas de negocios de las organizaciones desde los datos. Muy bien. Una cosa que es muy importante es que estamos acostumbrados a pensar que la ciencia establece resultados generales. Todo triángulo equilátero le pasa tal cosa. Bueno, perfecto. La ciencia de datos se va a hacer una ciencia de lo particular. Va a estudiar cada organización con sus datos. Y las conclusiones que se saquen en una organización para sus datos van a ser con dificultad extrapolables a otra que tenga otros datos, otro ambiente, otra historia, otra cultura. Esas traslaciones no son automáticas. Con lo cual, pensar en construir recetas generales, lo miramos con sospecha. Muy bien. Principales partes que reconozco dentro de la inteligencia de la ciencia de datos. Por un lado tenemos la inteligencia de negocio, que son esos maravillosos diagramas, gráficos, queries móviles que los gerentes operan con tanto provecho. Después tenemos la parte de aprendizaje automático o machine learning, que es como salto de mis entradas a mis salidas sin tener que preocuparme por la lógica interna del problema. Y ahí vamos a tener árboles de decisión, bosques aleatorios, reglas, redes neuronales, todo eso está ahí. Tanto las cosas de aprendizaje supervisado, que me permiten hacer modelos predictivos, como las cosas de aprendizaje no supervisado, que me permiten hacer
modelos descriptivos. Fantástico. Tenemos además la inteligencia artificial, que yo lo veo como algo distinto del machine learning. Llamo inteligencia artificial a cuando paso de las entradas a las salidas recorriendo la lógica interna del problema. Ejemplo de esto, una red bayesiana. Muy bien. Y finalmente tenemos la investigación operativa. Me gusta reconocer dentro de la investigación operativa a todo el gran paquete de algoritmos de optimización que hemos ido acumulando a lo largo de los años. Entonces, estas serían las principales zonas o partes que veo dentro de lo que es la ciencia de datos. Ahora, vamos a reflexionar un poquitito sobre lo que es la investigación científica. ¿Qué nos pasa? Bueno, lo primero que le pedimos a los científicos es que sean originales. Cuando no son originales se llama plagio y no es ciencia, así que ni pensemos en eso. Y por otro lado, esto es menos conocido, pero está lleno, está plagado de compromisos temporales, que me cierran la presentación del Congreso, que tengo que entregar el libro, que el curso dura hasta tal fecha, que tengo que presentar la tesis, que tengo que hacer el informe. Hay un montón de compromisos temporales. Ah, muy bien. ¿Y eso en qué nos hace pensar? Novedoso y encapsulado en el tiempo nos hace pensar en proyectos. Caramba, ¿será que la ciencia consiste en hacer proyectos? Wow. ¿Cómo son esos proyectos? Bueno, al principio tienen un alcance que no está completamente bien definido. Nosotros sabemos que queremos estudiar cómo es el potencial nuclear, pero ¿cómo lo vamos a terminar cercando hasta poder descubrirlo? Ah, vamos a ir bien. Muy bien. Y uno avanza en ese tema mientras uno y la comunidad siente que eso agrega valor. Y cuando eso deja de agregar valor, y bueno, el tema es como que queda radiado de servicio, ¿sí? Quizás se sigue estudiando como una cosa para otros, pero sin problema. Y lo otro que ocurre dentro del mundo científico es que cuando hay equipos, los equipos suelen ser bastante horizontales. No hay muchos niveles, la relación entre los niveles tiende a ser bastante poco jerárquica, bastante desestructurada. Muy bien. ¿Y qué nos habla esto? Bueno, todo esto nos habla de las condiciones para lo que el PMI reconoce como la aproximación adaptativa. Ah, qué interesante. No solo entonces los proyectos científicos existen, sino que además la metodología, la aproximación, va a estar más del lado de lo ágil. Notable. Entonces, esto lo vamos a encontrar dentro de los proyectos de ciencia de datos, como caso particular de la ciencia. ¡Wow! Bien. Con eso, también un granito de advertencia. Hay gente que está tratando de hacer metodologías generales para la ciencia de datos y yo las miro con sospecha. Las miro con sospecha porque veo el geniecillo perverso de la predictividad que asoma a la oreja. Para querer darle una forma definida, un paso, un ritmo y hacerlo asegurable en un mundo en el cual queremos tener retornos asegurados, quizás ponen demasiado las tintas en la predictividad y no tanto como me parece que corresponde en la adaptabilidad. Muy bien. Entonces, ¿cómo va a ser la gestión de la ciencia de datos? Bueno, va a ser basada en proyectos. ¿Sí? Fantástico. En eso ya estamos. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que vamos a estar resolviendo distintos problemas. En serie o en paralelo, dependerá lo que le importe a la organización. Pero siempre vamos a estar en un mundo en el cual alcanzamos una respuesta y ya pasamos con otra cosa. A mí me gusta describir esto como el drama del estudiante. El drama del estudiante es un permanente no entender que está iluminado por relámpagos de comprensión. Pero en cuanto entiende un tema, pasa al siguiente que todavía no lo entiende. Con lo cual, el grueso del tiempo está no entendiendo. Bien. Y las prioridades que le fijan las organizaciones a los científicos de datos son cambiantes, como es cambiante la vida de la organización. Por eso va a ser muy importante tener
esa gimnasia de decir, bueno, hice algo, agregué valor, construí un poquito y ya puedo seguir o puedo cambiar. Pero si yo me embarco en grandes aventuras, es muy fácil que termine no llegando a ningún lado. Por esto de las prioridades cambiantes. Muy bien. Tenemos importantes dificultades para lo que es valorizar los proyectos de ciencia de datos. Valorizarlos es la forma de justificar las inversiones, ¿no? Primero porque participa de todos los problemas que tenemos para valorizar los proyectos tecnológicos, particularmente con las tecnologías nuevas que están cerca de lo que la gente de Gartner llama el pico de expectativas. Las promesas ahí son poderosas, pero son difíciles que se cumplan. Después, los plazos son difíciles de estimar porque el alcance está poco definido. Bien, y ni hablemos de los beneficios. ¿Qué beneficios vamos a conseguir? Es difícil plantear. Bien, entonces estamos bien impactados por este tema de la exageración. Y esto es particularmente delicado, sobre todo en los niveles gerenciales, porque a veces hay un optimismo muy grande, hasta exagerado, pero es necesario sostenerlo, me decía un viejo gerente general, gran amigo, porque cuando un gerente general no es demasiado optimista, rápidamente es reemplazado por los dueños por otro que sí lo sea. Así que hay que tener comprensión de la necesidad de optimismo que tienen hacia la cúpula directiva, pero hay que mantenerse honesto con uno mismo y hay que no transferir esa ansiedad al equipo, que ve eso como una locura. Muy bien. El científico de datos combina métodos y experiencias de diferentes disciplinas. Wow. Pero además va a tener que dialogar permanentemente con personas de diferentes, muy diferentes disciplinas. Ahí tenemos todos los problemas de la interdisciplina. Yo los resumo en dos. Uno leve y uno grave. El leve es que usamos las mismas palabras para referirnos a diferentes realidades. Por ejemplo, me encanta la palabra cuenta. Una cuenta para un matemático es algo de la pinta 3a cuadrado b, así, en toda su pureza. Para un ingeniero va a tener que decir algo más, va a tener que ser algo que da un resultado 23 más menos 0.2 voltios, donde lo de más menos 0.2 y lo de voltios es muy importante, y si no lo dice en el laboratorio le pegan a la manito, para que aprenda. Así que, un problema. Y una cuenta para un comercial es a quien le vende cosas. Y una cuenta para alguien de administración es una cosa de la pinta caja, bancos. Realmente, si la gente se entiende, es porque le pone muy buena voluntad. ¿Ah? Bien. Pero este es el problema fácil. Ahora vamos a considerar el difícil. La gente de diferentes disciplinas está acostumbrada a argumentar bajo diferentes reglas. Por ejemplo, los matemáticos razonan muchísimo con teoremas. Y si uno no demuestra lo que dice de cabo a rabo, no vale. Otras disciplinas no, trabajan por principio de autoridad, porque lo dijo fulano, porque lo dijo mengano. Bueno, bien, trabajan así. Entonces, cuando discuten dos personas que tienen dos tradiciones intelectuales distintas, fatalmente una no cumple con las reglas de la otra. Entonces, cada uno va a quedarse con la sensación de que el otro incumple las reglas de uno y que por lo tanto de algún modo hace trampa. Lo terrible de esto es que casi ve falla moral en el otro por no cumplir las reglas. Y eso puede envenenar la relación mucho. Bien. Otra cosa que tienen los equipos de ciencia de datos es que son pequeños y horizontales. Y esto lo heredamos un poco de la ciencia. Una cosa que pasa acá es que ser jefe no da de ningún modo la razón. Y cuando en un equipo científico el jefe trata de imponerse porque es jefe, se desacredita feo delante de los demás. Suelen tener pocos niveles, ¿sí? No hay grandes jerarquías. Y la especialización de los miembros del equipo de ciencia de datos no debería implicar incomprensión interna entre ellos,
y deberíamos reforzar en todo lo posible la comprensión de lo que pasa fuera del equipo. Muy bien. Por esto es que surge el desafío comunicacional. Contar los resultados obtenidos es muy difícil. Primero, porque los resultados son de tipo probabilístico. Hay una probabilidad de tanto de que pase tal cosa. ¿Ah? Y nos cuestan los resultados probabilísticos. Nos gustarían resultados directos. Se venderán 100 unidades. Pero no pasa eso. Simplemente, si comunicamos eso, estamos comunicando algo que no es. Ah, bien. Pero por otra parte, hay que evitar la comunicación abstracta. Esto es decir, no, este algoritmo tiene una precisión de tanto. Esta regla tiene un lift de tanto. Y así yo, científico de datos, comunico expresando las cosas en mi mundo, no salgo de él, y entonces no me expongo. Todo mal. Lo que necesitamos es que el resultado sea comprensible para las personas que tienen que tomar las decisiones. Entonces, por ejemplo, tenemos una probabilidad de tanto de vender más de 100 unidades. Otra probabilidad de vender entre 100 y 50 y tanto de vender menos que 50. Entonces, le estamos hablando en términos de lo que él entiende, que pueden ser cantidad de ventas, costos, pesos, dinero, ¿sí? Y mejor pesos, ¿no? Y transmitir la incertidumbre, ¿sí? Siempre es importante que del otro lado sepan cuáles son los límites de la certidumbre que estamos brindando. Que nunca les hagamos creer que estamos ciertos, ¿sí? Porque no pasa. Siempre que hablamos del futuro, siempre va a haber incertidumbre. Por otro lado, tenemos que entender que los resultados no son definitivos. Y acá hay algo que es sorprendente. El rendimiento que tienen los modelos predictivos decae con el tiempo. Ustedes me dirán, pero Ignacio, no puede ser. Son números, los números no se gastan. No es que 2 se hace 1,99, 1,98, se va gastando el 2. No, no es por eso. Es porque los otros también juegan. A ver si lo puedo contar. Imaginen por un instante que nos llama una procesadora de tarjetas de crédito y nos pide un algoritmo para detectar el fraude. Y tenemos un día tan, pero tan bueno que hacemos algo infalible. Detecta todos los fraudes. ¿Qué va a pasar? Hay gente que vive de hacer fraude. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que a partir de eso se van a convertir todos en personas honestas? ¿Van a conseguir una pala y van a ir a trabajar a alguna cantera? Lo dudo mucho. Van a dedicar 24 horas por día y también de noche a ver cómo le encuentran la vuelta para seguir haciendo fraude. Y algo van a encontrar y la eficacia de mi algoritmo caerá. O supongan ustedes que viene, no sé, Mercedes-Benz y me dice, Ignacio, por favor, haceme un algoritmo para encontrar a las 100 personas que tienen más probabilidad de comprarme un coche. Entonces yo también, supongamos que tengo un día iluminado y le llevo la lista y le compran 80 de 100. ¡Wow! Chocho los pibes. Bueno, al mes que viene vienen otra vez y me dice, Ignacio, haceme lo mismo de vuelta. Ya no voy a conseguir que le compren 80. Pues ya los más probables eran los del mes pasado. Ahora van a comprar menos. Capaz que consigo 70, capaz que consigo 60. Y así el rendimiento va a ser decreciente. Y lo otro que también pasa es que mis competidores también se mueven. Y entonces, en términos relativos, también me hacen perder eficiencia. Ah, bueno, entonces los resultados no van a ser definitivos. Esto lo podemos tomar como una pesada carga y deprimirnos, o podemos tomarlo con esperanza diciendo, ¡ajá! Tenemos trabajo asegurado para siempre. Muy bien. Como en todo, las actividades humanas tienen niveles de madurez. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Bueno, uno en la vida va pasando por diferentes niveles de madurez. Cosas que con poca madurez se hacen muy difíciles,
con más madurez se hacen más sencillas. Lo de la madurez, no nos olvidemos, es una metáfora. Se aplican algunas cosas del concepto humano de madurez a las organizaciones y otras no. Una muy importante, que es diferente, es que en las personas en general no se va hacia atrás con la madurez. Muy raro. En las organizaciones no. Alcanzan la desaparición, destrucción, remoción o crisis en algunos pocos puestos claves para que la madurez en una determinada área se vaya para atrás. Y eso es terriblemente traumático para el que pasa por esa circunstancia. Porque cosas que eran fáciles se vuelven un bodrio, se vuelven difíciles, salen mal. Antes salía siempre bien. Bueno, bien. Otra cosa en la cual la madurez es distinta es que tenemos muchos sectores, muchas cosas en las que podemos tener madurez. Por ejemplo, en la gestión de proyectos podemos tener distintos niveles de madurez. En la gestión de los datos podemos tener distintos niveles de madurez. En lo que es el desarrollo de software, la gestión de la tecnología, podemos tener distintos niveles de madurez. Me gustó el modelo que propone la gente de Gartner de 5 niveles para la madurez para la ciencia de datos. ¿Sí? El nivel no consciente, cuando no sé lo que estoy haciendo, entonces hago cosas de ciencia de datos pero sin pensarlo. El nivel táctico, cuando ya empiezo a saber que lo estoy haciendo, pero todavía estoy dedicado a más resolver problemas muy básicos. Mi lugar dentro de la organización es otro y no es una tarea recurrente, consistente. Tenemos el nivel enfocado, donde acá ya aparece un sponsor de negocios que se interesa en mi producto. El nivel estratégico llegamos a cuando miramos los procesos de punta a punta y llegamos a la mejora continua cuando tenemos indicadores que nos permiten tomar decisiones para que nuestros proyectos de ciencia de datos salgan cada vez mejor. Bueno, muy bien. Las buenas prácticas que se pueden aplicar dependen del nivel de madurez. Pero la aplicación de las buenas prácticas es lo que nos hace progresar en nuestro nivel de madurez. De manera que si alguna organización quiere ir ganando en lo que es el uso de sus datos, bueno, una cosa que puede hacer es practicar estas buenas prácticas, ejercerlas, y de esa manera puede conseguir mayor madurez. ¿Cómo vamos a describir una buena práctica? Bueno, va a tener que tener un título, va a tener que tener un nivel desde el cual esa práctica se puede aplicar. Va a haber que indicar quiénes son los responsables, la vamos a describir. Vamos a señalar qué evidencia deja el ejercicio de esa buena práctica y vamos a tener que tener muy clarito cómo medimos el éxito que trae la aplicación de esa práctica. Si no, no la tenemos completa. Muy bien. Dentro de las buenas prácticas vamos a tener buenas prácticas para los que gestionan los proyectos de ciencia de datos y buenas prácticas para los que ejercen los proyectos de ciencia de datos. Vamos a considerar algunos ejemplos para los gestores y para los que hacen la ciencia de datos en los primeros niveles, ¿sí? De manera que el rango de aplicación de esto que vamos a contar sea tan amplio como seamos capaces. Bien, vamos a algunos ejemplos. Entonces, para los gestores, ¿sí? Una buena práctica es identificar el sesgo de confirmación. Esto es, cuando una persona cree algo, tiende a buscar la información que lo confirma y tiende a evitar la información que lo contradice. No sé, si me gusta el fútbol, me pongo a ver partidos y veo los partidos donde mi equipo gana y evito los partidos donde mi equipo pierde. O sea, así voy a creerme siempre que mi equipo es bueno. Me evito sufrir, pero nunca voy a aprender de fútbol. Ah, muy bien. Eso es el sesgo de confirmación.
Entonces, frente a cada argumentación, los gestores tienen que estar atentos de que esto no ocurra. Esto es más fácil verlo en otros que en uno, y debiera ser una de las advertencias que un gestor le puede hacer al otro. Mira, me parece que estás incurriendo en el sesgo de confirmación. Otra buena práctica es dar formato de proyecto. Esto es, cuando vamos a lanzar una actividad de ciencia de datos, lo tratamos de armar como un proyecto, donde le asignamos un responsable, ¿sí? Etcétera. Le ponemos objetivos, hablamos de algún plazo. Bien. Y otra buena práctica es lo que yo llamo el kickoff cruzado. ¿Por qué? Bueno, el kickoff, todos sabemos, es la reunión en la cual lanzamos, presentamos en sociedad el proyecto. Pero le pongo lo de cruzado porque para asegurarnos la comprensión, me gustaría que los gestores explicaran los métodos que se van a usar y que los practicantes de ciencia de datos explicaran los objetivos de negocio. Te dicen, pero es al revés, Ignacio. No, justamente lo planteo al revés para que los otros vean cómo se entiende lo que van a hacer. Entonces, ahí se construye más transparencia y claridad en las cosas. Fantástico. Después, para los ejecutores, ¿sí? Algo que es muy difícil. Conseguir que la gente arranque su pensamiento desde un problema de negocios. Con esto me rompo los cuernos todas las semanas. En el instituto le presentamos a los estudiantes la necesidad, para recibirse, de hacer un proyecto final. Ese proyecto final tiene que partir de un problema concreto de negocio, de algo que le duela a alguna organización real. Y la gente se resiste a eso. Les gusta muchísimo más hablar de un tema que resolver un problema. Y claro, profesionales que puedan hablar quizás hay muchos, pero lo que las organizaciones necesitan es que le resuelvan los problemas. Ah, caramba. Muy bien. Otra cosa que vamos a tener que hacer es aprender a cuantificar cómo se va a medir el éxito. Los ejecutores tienen que plantear, mira, el éxito lo voy a medir con esta formulita de acá. Muy bien. Después, tener una secuencia lógica de pasos verificables, ¿sí? Y es conveniente que se acostumbren a trabajar con herramientas libres. La tentación muy grande es trabajar con herramientas que están así pagas. Y eso es un problema. Es un problema porque uno se acostumbra a confiar en que resuelve el problema la herramienta y no. La herramienta no hace magia. ¿Está? Bien. Por otra parte, por lo menos en Argentina, las herramientas pagas son tan caras que la mayoría de las organizaciones simplemente no pueden ni plantearse acceder a ellas. Para ustedes quizás las cosas son mucho mejores. Bien, sigan así. Después hay que tener mucho cuidado con plantear muchos esfuerzos en paralelo. Eso trae problemas. Y finalmente, lo del kickoff cruzado, que ya les conté, también vale para los ejecutores. En el nivel táctico, los gestores, bueno, les conviene tener una reunión de avance mensual para evaluar cómo van los proyectos. Les conviene empezar a cuantificar la medición de la complejidad de los proyectos que propone. Es un tema que tengo para contarles. Hay una forma de medir la complejidad, por lo menos en términos relativos, de varios proyectos. De manera de no embarcarse en un proyecto demasiado complejo, sobre todo si mi nivel de madurez está empezando. Y la otra cosa importante para los gestores es, bueno, pongamos en blanco sobre negro cuáles son los criterios que usamos para decidir. Con menos me parece y más hago la cuenta. Bien. En el nivel táctico uno dice, bueno, los ejecutores tienen una reunión de avance semanal, más cortito el tiempo, están más cerca de las cosas. Tienen que empezar a aprender a medir la complejidad. Tienen que periódicamente evaluar cómo es el marco competitivo del cual están, para ver cómo los proyectos que tienen se relacionan con los objetivos estratégicos y con que están asaltando o defendiendo una ventaja competitiva. Tienen que conseguir agregar valor en ciclos cortos, como si fueran en iteraciones de un proyecto ágil.
y tienen que acostumbrarse a trabajar con datos limpios. Esto es un gran problema. De hecho, yo les suelo decir a los alumnos que a los científicos de datos que van al purgatorio los hacen limpiar datos por 100, 200, 300 años. Muy bien. En el nivel consciente, ¿qué tenemos? Para el equipo directivo. Bueno, por ejemplo, agarrar y tomar las 3 decisiones más importantes de la semana pasada. Y escribir para cada una las razones que los llevaron a tomar eso, a favor y en contra. El resto del equipo se dedica a escribir razones contrarias. Y entonces contamos cuántas razones contrarias se ignoraron al tomar la decisión. De esta manera, ¿sí?, avanzamos en el proceso de abrir la imaginación a razones contrarias. O sea, esto está inclinado a combatir el sesgo de confirmación. Muy bien. Después, evidencia trazable de esta práctica, la lista de razones. Muy prácticos. Y la medición del éxito, ir viendo que la cantidad y calidad de las razones se va emparejando con el tiempo, entre el responsable de tomar la decisión y el resto del equipo. O sea, que nos vamos liberando del sesgo de confirmación. Muy bien. En el nivel consciente, bueno, para el equipo de gestión, acá decimos, cada tarea que se proponga al equipo de ejecutores va a generar un acta. La idea es generar un acta. El acta va a tener que tener objetivos, forma de medir el éxito, principales riesgos, restricciones y qué recursos va a aportar a la tarea cada sector. Esto es útil porque empodera un poquito a el que va a ir a pedir esa ayuda, que la cosa esté. La evidencia trazable son las propias actas y la medición del éxito es la fracción de los esfuerzos con actas sobre el total de las acciones de ciencia de datos. O sea, apuntamos a que vayan siendo el 100%. Bueno, veremos. Acá tenemos otra práctica que es compartida entre el ejecutivo, el nivel ejecutivo y el nivel ejecutor. O sea, entre los científicos de datos y los gestores. Muy bien, que es el kickoff cruzado. Entonces, acá está la descripción, yo ya esto les comenté, no hay problema, ¿sí? La evidencia es la minuta de la reunión y la medición del éxito es la proporción de proyectos que tienen kickoff. Y en alguna medida tenemos que observar si va mejorando la comprensión de cada uno de lo que es la preocupación del otro. Al haberlo tenido que contar, es mucho más fácil que la gente lo pueda comprender. Muy bien. Acá tenemos otra, formular el problema de negocios. Le vamos a pedir a los ejecutores que puedan describir ellos el problema de negocio. Eso va a asegurarse de que lo entiendan. Pero claro, esto es asomarse al área de negocio que a veces para la gente que viene en una formación más técnica es algo hostil. Y lo tenemos que conseguir. Así que va a necesitarse quizás que la gente del negocio le haga un coaching a los científicos de datos para que puedan alcanzar ese nivel. Muy bien. La evidencia es justamente que se haga esa exposición en el kickoff, que los del equipo del negocio no interrumpan para decir no entendiste nada, ¿sí? Y la medición del éxito es cuántas veces tuvimos que reformular las cosas antes de llegar al kickoff. Muy bien. La secuenciación de los pasos, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Que el equipo ejecutor reconozca desde el principio los hitos que va a tener su proyecto de ciencia de datos, qué entregables intermedios va a producir y qué tareas va a tener que realizar. Siempre dejando en grano grueso las cosas que están más lejos en el tiempo, porque es perderlo. Y después vamos a tener, sí, que dejar bastante clarito cuáles son los criterios de aceptación de los hitos. No clarificar de entrada cuáles son los criterios de aceptación trae todo tipo de destrozo, ¿sí? Y tenemos que tener fechas y tolerancias para cada hito. Muy bien.
La evidencia trazable es el cronograma que queda y la medición del éxito es el cumplimiento, que en este caso no es que cumplo y miento, sino cumplo y cumplo. Muy bien. La selección de herramientas es otra buena práctica, ¿sí? En la cual hay que explicitar qué cosas vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué cosas vamos a usar? No es cuestión de saber todo desde el principio, pero una idea hay que tener, ¿sí? Y conviene no empezar por gastar. Eso es algo que cada vez que veo un proyecto que empieza gastando en herramientas, me pongo nervioso. Prefiero que se haga algo de agregar valor con lo que tenemos lo más rápido posible y después ir pensando si hace falta algo más. Entonces, una buena práctica es empezar con lo que tengo. La evidencia trazable son los presupuestos y la medición del éxito vemos en qué medida vamos teniendo más proyectos que tienen un arranque tacaño, un arranque ahorrativo, un arranque barato. Muy bien. Además de eso, hay que controlar ejecutar cosas en paralelo. Ejecutar cosas en paralelo lleva desperdicio por el tiempo invertido en cambiar de tarea, lleva a cometer errores porque la posibilidad de tener errores cuando uno cambia de tarea es más importante. Bueno, fantástico. ¿Cómo lo controlamos? Lo medimos con la cantidad de cosas que están paralelizadas. Podemos usar un tablero Kanban para asegurarnos que no vulneramos la capacidad de los recursos y que no paralelizamos de más. Muy bien. El stand-up semanal, esto es donde la gente se encuentra una vez al mes y se dicen lo que están haciendo. No sé si vale la pena hacerlo diario, porque estos proyectos no cambian tan rápido dentro del día. Entonces, hay que ver. Y lo hace el equipo ejecutor. La evidencia trazable son las reuniones y la medición del éxito es ver cómo va mejorando el cumplimiento. Muy bien. Hay muchas más prácticas, ¿sí? Podríamos dedicarle un rato a describir los distintos niveles de madurez. Podríamos contarles cómo se hace para cuantificar el nivel de madurez de una organización. Tenemos una plantilla de assessment. Podríamos completar la lista de buenas prácticas. Podríamos hablar sobre cómo hacemos la valoración de proyectos, que se puede hacer de dos maneras. Una es de adentro hacia afuera, que es la que hacen los científicos de datos, mirando desde las virtudes internas, pero es mucho más interesante la valoración que se hace de afuera hacia adentro, como si dijéramos por los pelos, ¿sí? Como un no científico de datos puede, mirando el exterior del proyecto, valorarlo y saber si eso va a construir valor para la organización o no. Pero todo esto en otra ocasión, ¿sí? No me queda sino decirles muchísimas gracias por haberme escuchado. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias, Ignacio, por concedernos este espacio. Ha sido un placer tenerte aquí. De igual forma, agradecemos a Educate Perú, consultores, por ser sponsor de este evento.